¿Cuán expuestos estamos? Estamos escasamente expuestos porque el virus no circula. Lo que están más expuestos son los convivientes estrechos de este paciente y, aunque le parezca mentira, el personal de salud. Porque en China el 3% de los infectados fue personal de salud. Y si el personal de salud se infecta, ¿quién cuida a los que se enferman? Diríamos. Este es el primer punto. El segundo punto, tengo que no ir a mis actividades habituales porque trabajo en una oficina con 10 o 12 personas. No tiene que faltar al trabajo. Puede ir perfectamente a las oficinas porque el virus no está circulando. Sí tiene que prestar atención a cómo vienen las noticias, si hay aparición o no de nuevos casos. Tercer lugar, uso barbijo o no por ahora porque no hay circulación del virus. Me tengo que lavar frecuentemente las manos y usar alcohol gel, altamente recomendable. Tercera pregunta, ¿qué hago con el teclado de computadoras y demás? Utilice algún desinfectante como el agua lavandina o, por ejemplo, esos aerosoles que tienen propilenglicol, que es alcohol, diríamos, que también sirve para eliminar el virus porque se elimina en un minuto. ¿Puedo concurrir a los cines o a los teatros? Hoy por hoy podemos concurrir. ¿Es posible, doctor, que aparezca algún caso nuevo? Y es posible que aparezca algún caso nuevo. Aparecer un caso nuevo, 2 casos nuevos, no significa que el virus esté circulando y que empiece a tener la población altamente riesgo. Hoy por hoy el riesgo es muy, muy bajo. Otra de las que siempre preguntas se plantean es qué hacemos con los saludos nuestros, que son besos en la mejilla o abrazos, y además tenemos algunas nosotros características, que es, por ejemplo, compartir el mate, por ejemplo, que no es una de nuestras bebidas habituales, infusiones. En general, hoy por hoy no hay riesgo, porque el virus no circula. Pero supóngase que venga un individuo de Italia, por ejemplo, donde está de la zona y no tiene síntomas. Primer consejo es, esa persona que viene de Italia, de zona de riesgo, porque el virus circula, tendría que tener un autocontrol genuino. Esto significa no compartir el mate, por lo menos no compartir el mate, diríamos, si bien, especialmente si el individuo tiene algún síntoma, que por ahí parece una gripe común, pero es el autocontrol. El segundo punto es, si este virus empezara a circular, digamos, creo que en ese aspecto vamos a tener que tomar lo que los europeos llaman el distanciamiento social. Por ejemplo, el europeo aconsejan no saludarse con las manos, por ejemplo. Eso está escrito en las guías. En España se está pensando que estamos llegando a la cuaresma, estamos en cuaresma, mejor dicho, si hay que besar masivamente las estatuas o los santos, que no es un tema menor, porque eso se hace mucho en época de la Semana Santa, ¿no? Entonces se está discutiendo si esto lo van a hacer o se va a evitar. O sea, en este sentido, hoy por hoy no hay riesgo, pero creo que tenemos que pensar que si aumenta la circulación del virus, a tener autocontrol, especialmente los que vienen de afuera, y por ahí el mate, como en Uruguay, se usa en forma individual, y por ahí el saludo es a la distancia, con mucho afecto, pero sin grandes abrazos, sin grandes besos. En general, los virus respiratorios son virus que su transmisión fundamental es al estornudar, al toser. En segundo lugar, que alguna al toser o al estornudar puede caer sobre superficies inanimadas, donde el virus puede durar horas. Y el tercero, que de esas fuentes inanimadas o del mismo estornudo, uno puede tener en la mano el virus que puede durar varias horas, no días, sino varias horas, digamos, y uno llevarse a la mano y contagiarse de eso. Entonces, con estos 2 mecanismos fundamentales, que son las manos y el estornudo y la tos, tenemos los mecanismos de prevención. Primero, limpiar las superficies duras inanimadas con agua lavandina que mata el virus en 1 minuto. Lavado frecuente de manos con alcohol gel, que hace que el virus también se elimine rápidamente. El virus es muy sensible al alcohol común, al alcohol etílico. Y en tercer lugar es que el estornudo sea sobre el pliegue del codo, dado que son superficies porosas, como son las telas, y el virus no dura más allá de algunas horas. Siempre cuando ocurren estos brotes o estas pandemias de estos virus, sobre todo virus respiratorios, siempre se plantea si tenemos que viajar o no. Yo diría que hay países donde el virus circula libremente y en forma amplia, con lo cual, como por ejemplo Corea del Sur, China,
Irán, de alguna manera Japón, porque tiene casos por el crucero, y al norte de Italia, yo preferiría posponer el viaje salvo que fuera imprescindible. En cambio, en otros países donde hay virus, donde hay casos, por ejemplo, pero están acotados, por ejemplo, que son los casos que se llaman esporádicos y que no hay circulación viral, uno puede viajar con bajo riesgo. Supóngase que usted tenga que viajar porque es imprescindible a lugares donde aumenta el riesgo. Ahí las medidas fundamentales son, en primer lugar, manejar muy bien el lavado frecuente de manos, manejar muy bien el alcohol etílico, tenerlo a mano, llevárselo, diríamos. En tercer lugar, evitar las aglomeraciones, preferir caminar, no subir a servicios públicos de transporte, y de acuerdo a la característica del lugar, la utilización o no del barbijo. Que si usted tiene un individuo sospechoso que viene de afuera y tiene fiebre y tiene un poco de tos, el riesgo de contagio de los contactos estrechos familiares es alto. Por un enfermo se contagian entre 2,6 o 3 personas. Quiere decir que es muy alto. Si usted analiza de 3 en 3, para dar un número redondo, la cantidad de casos prácticamente es de crecimiento geométrico, ¿no? Y la sintomatología, recordamos que es más frecuente en adultos que en chicos. En individuos de abajo de 19 años solamente el 2% se infectan. Y con respecto a los pacientes más graves, son los individuos adultos mayores, especialmente por encima de 80 años. Pero también hay enfermedad grave por encima de 70, junto con las comorbilidades. Más frecuente en el varón y más frecuente en el fumador.